Estados Unidos para mí fue una experiencia muy bonita, pero nunca me sentí parte. Nunca me sentí parte de la cultura, nunca me sentí parte del país. Sentí que era un migrante más. Y en Estados Unidos tampoco pude sentirme seguro, no solamente con el tema de diversidad sexual, sino que tampoco me sentí seguro en mi condición de migrante como latino, mucho Ok, menos viviendo lo que fue la presidencia de Donald Trump, que para nosotros por lo menos nos tocó vivir ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de conductas, pandemia. pandemia, xenofobia, bueno, muchas cosas que realmente uno no decide vivir y pues uno no puede estar donde no se siente bien. Y ahí fue donde dije, bueno, Canadá se vende así, vamos a ver qué onda. Y Canadá para mí representa también en ese momento cuando tomamos la decisión como una posibilidad a vivir en un lugar donde quizá podamos ser. Llegamos a esta ciudad con muchas expectativas de poder ser, con mucha expectativa de poder soñar, con muchas expectativas de cumplir sueños. Ver es un sueño, este podcast es un sueño. Y créeme que desde que llegamos a este territorio, el territorio nos ha dado la posibilidad de seguir soñando. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Canada Gira Now. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque estamos con un invitado muy allegado a la casa de... Estoy muy feliz y muy emocionado de presentarles una nueva historia para los que son nuevos aquí y están escuchando este podcast. Quiero contarles que Canada Here Now son historias de personas que han decidido salir de su zona de confort, han decidido migrar a otros países, especialmente a Canadá. Y detrás de ellos y detrás de ellas hay una historia muy interesante para que todos y todas nos inspiremos un montón, aprendamos del journey, aprendamos del proceso y podamos entender qué es lo que está detrás de una persona que decide migrar y cuáles son esos momentos, esos retos y absolutamente todo lo que tenemos que pasar al momento de migrar. Si eres migrante, estoy seguro que vas a estar muy related con lo que voy a hablar. Entonces, bueno, nada más y nada menos que Esteban Betancourt. ¿Cómo estás? Bienvenido. Me la alejo muy bien, ¿y tú? Muy bien, estoy muy feliz porque este episodio es muy especial y los dos lo sabemos. Estamos aquí en la casa There y estamos muy emocionados de crear de este proyecto que venimos trabajando y creando por bastante tiempo. Pero el día de hoy es muy especial porque vamos a hablar de tu historia como migrante y más que como migrante, de quién eres tú. Así que, ¿cómo estás? ¿Cómo te Muy sientes? bien, gracias por tenerme, por hacerme parte de esto tan bonito. La verdad es que muy emocionado de estar aquí contando un poco de lo que va a ser mi historia como migrante. Vienen muchas conversaciones interesantes, como tú lo acabas de decir. Todos cuando tomamos la decisión de salir de la zona de confort vivimos un montón de retos, vivimos un montón de experiencias que nos ponen, nos sacan de lo que es nuestra realidad y a la hora de decir nos vamos de casa, tomamos esa decisión, no es fácil hacerlo, pero cuando la tomamos es como que le pica a uno algo que no puede, uno no puede ya dejar de pensar en esa experiencia que quiere vivir. Y cuando somos migrantes, tomamos la decisión de irnos con la expectativa quizá en ocasiones muy altas, en ocasiones no tan altas. En mi caso, yo tenía las ganas de salir de Colombia, no sé. Bueno, pero espérate, no nos vayamos tan rápido porque siento que esto está muy interesante y la idea es que las personas también se inspiren con la historia de cada una de de los y las que estamos acá invitados y hacemos parte del podcast, pero ¿qué tal si empezamos por el principio? Cuéntanos un poco, eres colombiano, cuéntanos un poco sobre cómo fue
un poco de tu background como persona, dónde naciste exactamente, cómo fue tu infancia, si nos puedes contar brevemente cómo fue, cómo empezó este tema de, no de emigrar, pero sí cómo fue tu proceso de crianza, dónde naciste, de dónde vienes y ya vamos a seguir hablando del momento presente, pero empecemos un poquito y volvámonos un poco. Muy bien, muy bien. Yo soy de la ciudad de Medellín. Nací en Medellín, pero me fui a vivir desde muy pequeño a la zona de Urabá, una zona que amo y llevo en el corazón de forma muy bonita, una zona que me dio la posibilidad de vivir en medio de la naturaleza por muchísimos años, una zona que quizá fue afectada mucho por el conflicto armado también, por las FARC, por, bueno, miles de cosas que pasan o pasaron más bien en esta zona, pero llevo de los mejores recuerdos de mi vida, están en la zona de Urabá, entonces soy de la ciudad de Medellín, pero me crié en la zona de Urabá, entonces para mí es como esa dualidad entre soy paisa, soy de Urabá, soy del Chocó, porque Urabá tiene Urabá antioqueño, Urabá chocuano. Contémosle un poco a las personas que no saben dónde está ubicado Urabá, es en Colombia, pero cómo es, quizás las personas conocen un poco más Medellín, porque es ciudad, pero de pronto no Urabá. Entonces contémosles un poco dónde queda Urabá, qué tan lejos es de Medellín. Urabá queda limitando con es en Antioquia, pero es limitando con el departamento del Chocó. Es una zona que queda limitando entre el Chocó y Panamá. Es decir, una zona muy verde, una zona llena de naturaleza y es una zona que estratégicamente está el Golfo de Urabá y pues infortunadamente el Golfo se presta para muchas cosas positivas, pero otras no tan positivas. Pero Urabá es una zona, es la zona bananera de Colombia, la región bananera de Colombia, una de ellas. Y la verdad es que de allí, de esta zona, llega banano aquí, a Canadá, a Estados Unidos. Y es conocida como la zona bananera de Colombia. Entonces es bastante grande, es una zona muy verde, llena de naturaleza, de fauna y flora. Es una zona muy, muy rural del país. Mucho. Ok, entonces, qué bueno porque ahora estamos y estás en Canadá, entonces siento que el cambio es bastante diferente pues, no sé, al espacio o a lo que es el país como tal en este momento. Cuéntame un poco en 3 palabras cómo describirías tu ciudad. Tu ciudad, como hablemos un poco, ya dirás tú si quieres describir Urabá o quieres describir Medellín, cuál de las dos, o las dos, como quieras. Las dos para mí representan mucho. Digamos que Urabá lo resumo en Urabá es trópico, Urabá es fauna y flora, Urabá es banano. Medellín tiene un lugar muy bonito en mi corazón, pues casi que de los 15, 16 años hasta los últimos años que viví en Colombia, los viví en la región, en Medellín. Entonces, Medellín para mí es una ciudad que representa muchas cosas en Colombia, muchos avances quizá en tecnología, en desarrollo, en innovación, muchos emprendimientos. Sí, es una ciudad muy conocida en general. Siento que muchísimas personas, el referente que tienen de Colombia es Medellín, más que quizás otras ciudades Sí. del país. Y también por artistas, por lo que es la ciudad, que es hermosa, es la ciudad de la eterna primavera, como es conocida, porque su clima literal es como si fuera siempre primavera y es una ciudad muy linda. Entonces, digamos que ha sido un buen contexto como para describirla. Eh, um, ¿Cuál sería cómo sería esa manera que tú describirías eh, Colombia en general? Ya como Urabá, Medellín, pero ¿cómo sería describir Colombia en pocas palabras o en una palabra, si es En una posible? palabra. Colombia, Colombia es una palabra muy colombiana.
Para mí es berraquera. Berraquera es sinónimo de esas ganas de la gente de salir adelante, esas ganas de la gente de querer comerse el mundo. Para mí Colombia representa mucha resiliencia por lo que ha pasado a través de muchos años, eh, conflicto y demás, pero siento que el colombiano y la patria como tal siempre quiere salir, siempre quiere darla, siempre quiere trabajar en pro de algo. Y para mí Colombia se resume en trópicos, se resume en naturaleza y en esa berraquera del colombiano que siempre donde sea que vayamos en cualquier parte del mundo en condición de inmigrante, de migrante, siempre estamos ahí dándola toda y eso también es como hace parte de nuestra identidad como colombiano. Entonces para mí eso significa Colombia y Colombia. Estoy de acuerdo, creo que la palabra berraquera, que tiene muchos, estoy seguro que cada país de Latinoamérica debe tener su significado de esta palabra. En México diría que sería como chingón o chingona, creería, no sé, como que es similar y bueno, no sé, en los otros países de Latinoamérica, pero siento que hace referencia a esta, como a esta manera de quererlo, como tú lo describes, de querer salir adelante, hacer más cosas y demás. Y yo creo que eso también eh, um, fue lo que dio paso. ¿Qué tal si hablemos un poco ahora y hablemos un poco ok, hoy estás viviendo en Canadá, ¿sabes? Pero hablemos y contémosle un poco a las personas cómo fue ese proceso de haber decidido migrar. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué te motivó a que pues esta berraquera, si lo ponemos en contexto, de poder migrar, de salir de quizás de Colombia? Y cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso como migrante que has tenido tú. Bueno, yo siento que Colombia lo amo. Colombia es mi país, es mi patria, es mi nación. Sin embargo, hay cosas que nunca estuve de acuerdo, quizá en temas, no sé, en diversidad, en respeto al otro, en respeto a la diversidad, en respeto a la identidad. Y en ocasiones para mí, digamos que siendo parte de la comunidad LGTBI, Q+, los tiene otros significados, me sentía inseguro. Sentía el hecho de no poder estar seguro en mi propio país por tener gustos y preferencias diferentes. Sí, yo creo que es algo que seas de la comunidad, de X comunidad, sin encasillar, es algo donde la seguridad se valora muchísimo al momento de emigrar. Y creo que es algo en lo que llegamos en común, o tenemos en común los migrantes cuando hablamos de por qué saliste de tu país, qué fue eso que te motivó. Y yo creo que la seguridad en todo tipo, llamemos seguridad en no salir a la calle y que estemos como mirando que pase algo, cosas así, que nos roben, que muchísimas cosas que pueden pasar. Um, y el estar sin ese miedo, pues como que abre una nueva perspectiva de vida y quizás de un miedo generalizado y normalizado que cuando uno piensa es como esto no es normal o esto no debería ser normal. Entonces, No, y a eso le quiero agregar, Ale, que no solamente era como ese temor de sentirme inseguro, sino también esas ganas de explorar el mundo. también, Que esas claro. ganas de, en mi caso, tenía esas ganas de pequeño, digamos que mis papás tuvieron la posibilidad de viajar mucho por el mundo por diferentes razones por parte de la empresa en la que laboraba mi papá. Después de ciertos, digamos que cumplimientos de metas o indicadores de gestión en su empresa, tenía la posibilidad de ganarse viajes y ver a mi papá llegar a casa después de cierto viaje a cierto lugar con mi mamá y mostrarnos fotos del mundo, sentarnos y para mí lo más bonito era esperar que mis papás llegaran en el momento más bonito, que llegaran del aeropuerto, sea a la 1 de la mañana, 2, 3, a la hora que fuera. Nos sentábamos y ellos literalmente conectaban su camarita, esas digitales pequeñitas Sony,
al computador o al televisor en esa época y nos mostraban las fotos y nos contaban mil y una historias detrás de cada foto. Y para mí, ver el mundo a través de esas foticos era como decir, yo quiero ver el mundo, yo quiero salir y explorar eso tan bonito que se ve allá. Colombia es divino, pero quiero salir también a ver qué hay allá, qué hay más allá, qué hay detrás de, qué hay en otro continente, ¿sabes? Y eso me motivó quizá mucho a crecer con esas ganas de salir, de explorar, de... Sí, como de conocer más. Yo siento que el espíritu de, o no sé, como la vibra del migrante va allá, tiene que haber como esa búsqueda por el explorar, esa búsqueda por el ver qué más hay, ¿sabes? Aparte de, ok, quiero mejores oportunidades y demás, que es lo que todos buscamos. em, en nuestros países de origen o no, o fuera, pero también ese espíritu a salir a ver y encontrarnos con un mundo muy diferente quizás al que tenemos o teníamos en Colombia, ¿sabes? Cuéntanos un poco cómo ha sido tu journey de migrante. ¿Canadá ha sido tu primer país ¿Cuántos donde minutos tenemos migraste? para hablar de esto? No Porque ya tenemos. llevamos como 7 años de migrante. Wow, entonces hablemos, ¿qué tal si contextualizamos y nos cuentas cómo ha sido este journey de emigrar? ¿Cuál fue el primer país al que fuiste? ¿Cómo ha sido y el por qué también? Bueno, el primer país al cual decidí migrar fue en el 2016. Estaba estudiando comunicación y lenguajes audiovisuales en la Universidad de Medellín y tuve un momento de vida donde estaba viviendo, digamos que el cierre de una relación afectiva que tomé la decisión de que era lo más sano desconectarme de la realidad por un momento para sanar. Y para mí el viaje, independientemente de donde quería viajar, para mí va a ser como un momento de viajar solo, que es tan, viajar solo genera un montón de miedo, porque es que es muy emocionante, es muy excitante, pero a la vez vas por ti mismo y vas a depender de ti mismo. Entonces era como esa doble emoción de ¿será que me va a ir bien, me va a ir mal? Pero no, quiero hacerlo y lo sentía por necesidad como de sanar. Claro. Entonces, ¿Y a dónde fue ese primer lugar al que fuiste? inicialmente me iba a ir para Ámsterdam, para Holanda, y estaba haciendo todo el proceso con una agencia. Me fui con el programa para cuidar niños y resulta que la agencia con la que estaba haciendo el proceso eh, en Holanda no me aceptaron y en esa época yo estaba trabajando en tenis en Colombia y estaba ahorrando para poder hacer este viaje. No le había contado a mis papás no sabían nada del viaje, pero no me salió. Yo dije, bueno, si no es en Holanda, es en algún lugar. Yo en el 2010 me dediqué un año a estudiar francés e inglés. Hice como un paro después del colegio, me dediqué a estudiar inglés y francés intensivo. Y tomé la decisión de, ¿sabes qué? Si no es Holanda, quizá no es el lugar. Pero entonces dije, me voy para Francia. Y voy a perfeccionar el francés. Entonces dije, listo, me voy para Francia. Y la agencia con la que estaba haciendo el proceso me dijo, no, no te podemos devolver la plata, te cobramos el programa de nuevo. Yo ya había invertido casi 4.500.000 de mi bolsillo, de ahorrar de trabajar en tenis y mi madre. y me dijeron eso, yo dije, pues no, a mí no me va a quedar grande. Me metí a una aplicación, a una página que se llama Upper World, que es como para cuidar niños, pero es como una plataforma donde tú ves los términos y condiciones según el país y ves qué papeles necesitas en relación a la familia, cómo conectas con la familia a través de estas plataformas y decides viajar. Bueno, resumo un poco la historia de este primer viaje. O sea, fue Francia. Fue Francia, conecté con una familia que había vivido en México, francesa. Querían una persona que hablara español porque querían que los niños continuaran su aprendizaje de español y pues para mí fue la oportunidad perfecta. Conecté con ellos, hicimos match, me fui a cuidar 4 adolescentes en Francia, en una ciudad que se llama Blois-Chambord, que es como en la mitad, en el centro de Francia, y hice todo el proceso de visa
por mí mismo, sin que me asesorara nadie. A la familia le dije, necesito este documento, necesito que me firmen esto, la plataforma te da los forms y ellos los tenían que llenar, yo tenía que llenar otros y me fui para la embajada en Bogotá solo. Mis papás no sabían de este viaje, me fui supuestamente por un viaje laboral y en esa época yo trabajaba en una empresa también en tenis y en una empresa de eventos, entonces yo producía eventos en diferentes ciudades, en Bucaramanga, en Ibagué, en Bogotá, y me dije, me voy para Bogotá y me voy para un evento supuestamente. Claro, para el tema de visa y Sí. demás. Me fui, presenté los papeles a la embajada, y me la aceptaron de una. Y la familia fue como que, bueno, te esperamos en 8 días. Y ahí fue donde le conté a mis papás. Como que, bueno, me voy para Francia, me salió todo. Para ellos fue como que, como así. Y tomé la decisión de irme para Francia. Para, para mí fue una experiencia, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Eso te iba a decir, cuéntanos un poquito qué fue lo más retador de haber vivido en Francia, de haber aprendido francés. No sé qué, porque siento que el idioma, cuando hablamos de migrar, es una de las cosas que más nos genera nervios o es más retador. Y si hablamos de este momento de temas de vamos a salir de nuestra zona de confort, vamos a hablar otro idioma, cuéntanos un poquito y cuéntales un poquito a las personas que nos están viendo o escuchando qué fue lo más retador de haber vivido en Francia y qué onda, cómo te fue con el francés. Bueno, efectivamente uno de los retos más grandes es el idioma. Había estudiado, como te digo, inglés y francés en el 2010. Salí en el colegio en el 2009, promoción 2009. En el 2010 me dediqué a estudiar inglés y francés y te estoy hablando del 2016, 2017. Llevaba 6 7 años sin practicarlo. Entonces, para mí la intención fue, me voy para Francia a practicarlo, a perfeccionarlo, pero fue muy retador porque una cosa es no aprender francés con alguien que sea colombiano, latino, hispanohablante y cuando lo entiendas te hable en español. Claro. Otra cosa es cuando llegas a Francia y no entiendes el 99.5%. Yo me fui diciendo bonjour, comment allez-vous, je m'appelle Esteban, and that's it. Y fue muy retador llegar, pero conté con la fortuna que la familia hablaba español, que eso fue muy interesante, pero fue arma de doble filo porque hablaban español. Los niños hablaban inglés, español, alemán, entonces fue una experiencia muy bonita en la que no solamente practiqué el francés, sino que también practiqué el inglés. Entonces fue muy interesante la experiencia. ¿Qué fue lo más retador? Llegar y no saber hablar francés de forma digamos que todos como migrantes vivimos ese reto de llegar a un lugar y no poderte comunicar, no hay frustración más grande porque uno se siente como un niño sin desmeritar, obvio, pero uno se siente como un niño de segundo, de primero, de tercer grado tratando de organizar las palabras, las ideas y en ocasiones no fluye. Y el francés es muy similar al español, lo que hace es que de una u otra manera hace esto más complicado porque el español nosotros lo aprendemos y no nos damos cuenta que tiene un montón de cositas y los acentos, las tildes, los verbos terminan en 12 formas diferentes, 16 formas dependiendo de los tiempos. Claro, uno cree que es similar, pero al momento de verlo es como, no creo, ¿sabes? Como que puede ser similar, pero porque las reglas gramaticales son similares a ser una lengua romana, pero pues es completamente diferente el tema de pronunciación y demás. Y que lo he vivido un montón al vivir aquí en Canadá, porque están los dos idiomas. A pesar de que la mayoría de gente y personas hablan inglés aquí en donde estamos, en BC, pero realmente hay aquí a pocas horas, bueno, no tan pocas horas en avión, pero hay personas con las que trabajas o interactúas que son de Quebec y literal su idioma y es francés y es como, ¿sabes? Es como, no sé, pero estamos en el mismo país, entonces... Bueno, cuentémosle, contémosle un poco a las personas eh, quién es esta perrita, quién nos Hola está. Piscis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ella es Piscis. Ella es Piscis y estaba por aquí pidiéndonos que por favor la dejáramos entrar al podcast.
Hola, nena. Bueno, contémosles un poco a las personas. Bueno, entonces tú estuviste en Francia y ¿cómo fue la decisión de venirte a Canadá? ¿Por qué nace la decisión de llegar a Canadá y de no haberte quedado en Francia o simplemente Francia iba a ser en ese momento por aprender el idioma y ya? Bueno, antes de eso yo llego a Colombia después de vivir en Francia casi 16, 15 meses y llego a Colombia y feliz de ver a mi familia, feliz de conectar con mis amigos, feliz de conectar con mi comida, con mi patria, pero me queda ese sin sabor de quizá ver cómo en otro país, en Europa, estamos un poco más avanzados en conciencia, en respeto, en diversidad, y volver a Colombia fue muy, muy bello, pero también muy frustrante. Y en el 2000, eso fue en el 2017 llegué y a mediados del 2018 yo tomo la decisión de irme para Perú a una pasantía. Ahí duré casi 2 meses viviendo en Perú, casi mes y medio, 2 meses, en una pasantía con la universidad, con los estudiantes del MBA de la Universidad de Medellín. Y fue muy bonito haber conectado con otra cultura, un país que quizá había visto a través de la pantalla a los 10 años por mis papás. Y fue otra vez como revivir esa experiencia. Y pasa algo, no sé si a ti te pasa, que cuando uno es migrante, uno ya viaja y uno quiere seguir viajando. Uno quiere seguir explorando, uno quiere seguir conociendo. Y para mí fue determinante ir a Perú, volver a Colombia y decir, me tengo que, I have to keep moving, tengo que seguir para donde voy, que sigue. Y ahí tomé la decisión de irme para Estados Unidos. Me fui para Boston, me fui a vivir a Boston también, dije, listo, la opción más bonita, buena y barata es ir a cuidar niños. Te pagan, tienes housing seguro, tienes un carro, un coche que te da la familia, alimentación, y es la mejor forma para aprender inglés. ¿Sí? Me voy a cuidar niños otra vez, ya tengo experiencia, cuidé niños en Francia. Esta vez dijo, me voy a cuidar dos, me fui a cuidar dos niños, después cuidé un niño. Y Y también, a ver, hago un paréntesis también que creías o tus planes también eran igual que en Francia, ir a aprender inglés, como perfeccionarlo, aprenderlo mejor y qué onda, cómo seguir viviendo allá o querías volver a Colombia quizás con este conocimiento de dos idiomas, tres, con español. ¿Cómo fue ese momento? Ale, mira, yo ¿Era un no... viaje temporal o era un viaje más Era el bien? viaje. Era el viaje porque yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos y nunca se me va a olvidar cuando me despedí de mi familia en el aeropuerto y fue una despedida muy diferente a la despedida de Francia, porque yo sentía esa sensación donde no iba a ser un viaje temporal, iba a ser un viaje permanente. ¿Cómo? No sé, pero yo lo sentía. Y cuando llegué a Estados Unidos, pues no me iba a quedar en el estatus migratorio en el que estaba. Apliqué a universidades, apliqué a muchos procesos migratorios, no se me daban por un lado, después apliqué a una universidad. eh, el costo de vida en Estados Unidos es muchísimo. Boston, Massachusetts, pues es una de las ciudades más costosas por el tipo de universidades que hay en la ciudad. Entonces, para mí, quedarme en Boston, Boston es una ciudad divina, una de las experiencias más bonitas que he tenido, pero para mí no era opción quedarme en la ciudad de Boston, Massachusetts. ¿Tú qué? Sí, digamos que para poner a las personas en un poco de contexto, Esteban y yo somos pareja y nos conocimos en Boston, entonces me siento muy como que coincido mucho con lo que dices, o sea, para mí el haber ido a Boston, en mi caso fue a estudiar inglés, aprender inglés, también a tener como esta experiencia. En mi caso, sí era un viaje temporal o era como yo lo veía, como un viaje de ir a estudiar y devolverme a Colombia y buscar mejores oportunidades, pero la vida da muchas vueltas y Y no acá lo fue. estamos y no lo fue y ahora estamos aquí en Canadá. Pero cuéntanos, ok, entonces Boston fue la segunda vez que emigraste después de Francia. Y
creo que ahí ya pues llegaría a Canadá. Cuéntanos y cuéntale a los oyentes qué fue lo que te movió a quizás decidir no seguir en Estados Unidos como migrante y moverte a otro lugar. Estados Unidos para mí fue una experiencia muy bonita, pero nunca me sentí parte. Nunca me sentí parte de la cultura, nunca me sentí parte del país. Sentí que era un migrante más y no me identifiqué con quienes o se representa la cultura norteamericana. Y no sé, a mí por lo menos me pasó eso y pues uno no puede estar donde uno no se siente parte. Y por eso tomé la decisión de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuál es esa decisión o cuál es ese lugar el cual vamos a migrar y vamos a seguir? Y pues en este caso pensábamos en un lugar como residencia permanente, así que para nosotros Canadá fue una opción, por lo menos para mí Canadá era un sueño desde muy pequeño, desde muy joven, venir a Canadá y pues no se me dio la oportunidad en algún momento, pero siempre estuvo en mi mente Canadá. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué específicamente Canadá? Y Siento no que, otro país, o sea, Estados Unidos, Francia. siento que hoy en día Canadá hay mucha información. En mi época no había tanta información del país, pero lo que yo veía del país era una tierra, un territorio súper grande, súper verde, un territorio lleno de animales, un territorio lleno de experiencias también, de cosas que quizá uno no, el hecho de la nieve, tener tanta nieve, ¿sabes? Y Canadá para mí representa también en ese momento cuando tomamos la decisión como una posibilidad a vivir en un lugar donde quizá podamos ser. Canadá siempre se ha vendido como un país muy diverso y un país que respeta la diversidad. Cuando te refieres a podamos ser, ¿a qué te refieres específicamente? Ser, En Estados Unidos tampoco pude sentirme seguro, no solamente con el tema de diversidad sexual, sino que tampoco me sentí seguro en mi condición de migrante como latino, mucho ok, menos viviendo lo que fue la presidencia de Donald Trump, que para nosotros por lo menos nos tocó vivir ciertos tipos de trabajo, ciertos tipos de conductas, pandemia. pandemia, xenofobia, bueno, muchas cosas que realmente uno no decide vivir y pues uno no puede estar donde no se siente bien. Y ahí fue donde dije, bueno, Canadá se vende así, vamos a ver qué onda. Claro. Bueno, ya estás acá, ya estamos acá. ¿Y cómo ha sido ese proceso de haber llegado a Canadá y después de haber vivido dos veces la experiencia de migrante, entonces Canadá fue la tercera? ¿Cómo ha sido este proceso de estar aquí en Canadá y cómo te has sentido? Contémosle un poquito a los oyentes cómo ha sido este proceso de llegar acá a Canadá y bajo qué estatus migratorio y demás llegaste aquí a Canadá. Bueno, yo llegué a Canadá, llegamos sin esta nena, pero ya después se hizo parte. Nena, bueno. Nosotros llegamos a Canadá siendo los dos estudiantes. No sé si fue la decisión más monetaria, financieramente más acertada, Sí, pero valoramos mucho lo que hemos vivido en esta experiencia como estudiantes, ¿cierto? Los dos somos estudiantes, yo soy estudiante, estoy terminando un pregrado en Administración de Empresas en Emprendimiento y Liderazgo en una universidad pública aquí en Vancouver. Y llegamos con con la maleta llena de sueños, llegamos con 12 maletas de Boston, con 12 maletas que la verdad es que llegamos a esta ciudad con muchas expectativas de poder ser, con mucha expectativa de poder soñar, con muchas expectativas de cumplir sueños. Ver es un sueño, este podcast es un sueño. Y créeme que desde que llegamos a este territorio, el territorio nos ha dado la posibilidad de seguir soñando. Y créeme que, por lo menos en mi caso, Canadá me ha dado la posibilidad de ser. wow, qué bonito escuchar eso. Qué bonito.
que te sientas y que nos sintamos, porque yo también me siento súper identificado con lo que dices, como que hay tantas maneras de poder conectar con lo que te da el país, ¿sabes? En términos de si eres estudiante, si eres trabajador, si eres emprendedor y demás, el poder tener los recursos que te da como tal el país para lo que tú dices, poder ser, poder llegar, poder empezar una idea de negocio, poder ir a una universidad, tener la posibilidad de trabajar y demás, y de incluirte en la sociedad, sea como estudiante, como trabajador, como emprendedor, como inversionista, como hay muchísimas maneras de tenerlo y muchísimos caminos. ¿Qué tal y qué ha sido lo más retador de vivir aquí en Canadá? ¿Qué ha sido lo más retador? Que en Boston estábamos a 6 horas de Colombia y en este momento estamos a 12. Aproximadamente nuestras visas americanas, en este momento no tenemos visas, entonces toca ir hasta Montreal o Toronto y de Toronto, Colombia. Entonces para mí estar quizá a tantas horas de mi familia me pega un montón, pero quizá ¿qué ha sido lo más retador? ¿Qué ha sido lo más El retador? clima ha sido retador aquí en Canadá. Yo siento que de Boston venimos en mi caso, pues vivimos mucha nieve y veníamos huyendo un poquito de la nieve, pero en los últimos años aquí en la ciudad de Vancouver ha nevado mucho. Siento que retos son muchos. El reto de volver a empezar desde cero, quizá con la experiencia que traíamos de otro país, pero es haberlo dejado todo en la calle en Boston porque no pudimos traernos como nos pensábamos en algún momento, venirnos manejando desde la ciudad de Boston. Pensábamos rentar un U-Haul trailer y traernos todo y cruzarnos el país y una experiencia que queríamos vivir, pero no pudimos y fue dejar casi que todo un apartamento que ya teníamos amoblado y comenzar y llegar acá con la fortuna y la bendición de llegar a un lugar que teníamos a nuestro nombre ya, con un apartamento, que eso nos dio la posibilidad de llegar con la vivienda segura, porque yo siento que la vivienda, no solamente vivienda, la vivienda, tener un lugar donde llegar a vivir es Seguridad, seguridad, es es tranquilidad. tranquilidad, es tener tu rinconcito ahí, en un lugar desconocido, pero ese es tu lugar seguro. Entonces, para nosotros haber llegado al aeropuerto desde Boston a, al aeropuerto de Vancouver al apartamento, nos dio la posibilidad de tener un lugar donde llegar así sea a dormir en el piso, a dormir en colchones inflables, porque nos traímos los colchones inflables desde Boston, pero, pero nos dio la posibilidad de comenzar desde cero y es bonito, es retadorcísimo y todos como migrantes hemos vivido eso de comenzar desde cero, pero es una de las experiencias que hoy miro hacia atrás y digo, wow, creo que uno de los momentos más bonitos que hemos vivido. Para mí migrar y ya haber llegado a Canadá es una posibilidad de renacer. Qué bonito, porque yo estoy seguro que no, que todos los migrantes nos acordamos muchísimo de esos primeros días, de esa primera semana que llegamos a ese país, a esa ciudad, y nos sentimos tan perdidos, con tantas preguntas, con tanto, como estamos llenos de preguntas por todo lado, y estoy muy de acuerdo contigo que el haber podido llegar del aeropuerto al primer apartamento donde vivimos hizo que esta experiencia fuera diferente porque, como tú decías, estábamos llenos de preguntas en un lugar donde no conocíamos a nadie y en un lugar donde teníamos como la convicción que lo que fuera a pasar iba a ser positivo, pero el haber llegado con estas maletas y el haber dicho como que este es el lugar donde yo voy a vivir por el próximo año, por lo menos, ya empieza en tu mente como un chip de, ok, vamos a seguir con todo lo que viene de esta experiencia, que es súmale idioma, universidad, aprender de la cultura, cambio de estaciones, clima y demás. Entonces, creo que es muy importante lo que dices. ¿Qué tal si para cerrar hablamos un poco de qué sería eso que traerías a Canadá o cuál sería ese consejo que le darías a las personas que están próximas a migrar o que quieren venir a Canadá o están migrando a otros países?
¿qué sería eso que ellos deben traer sí o sí en sus maletas? Aparte, obviamente, de ropa y, no sé, cosas que siempre se traen porque pues se van a necesitar, pero ¿qué serían, no sé, máximo 3 cosas que sí o sí trajiste o traerías en esta experiencia que has tenido como migrante? Yo me traería mi mascota. Para mí, Piscis y para nosotros ha sido una compañía bellísima. Siento que Piscis no es una cosa que traería en mi maleta, pero creo que la compañía de tu mascota va a hacer de esa experiencia mucho menos retadora. Te vas a sentir acompañado. Piscis para nosotros ha sido compañía. Piscis para nosotros ha sido como ese llegar cansados porque hemos estado y hemos tenido días donde en ocasiones uno se pregunta, ¿será que esta es la decisión correcta? ¿Será que es normal? Vivimos tantos retos en el día a día que en ocasiones hay muchos trabajos que uno vive, que uno no se ve, uno no se imagina las industrias que uno llega a tocar acá, porque uno siente que tenemos muchas experiencias profesionales, pero llegar acá es ser consciente que en ocasiones toca o debemos comenzar quizá un poco más abajo de lo que ya habíamos hecho en Colombia. En nuestro caso hemos sido meseros, llegamos limpiando mesas, llevamos después siendo meseros, después nos fuimos a trabajar en catering y llegar mamados con los pies vueltos nada, cansados y que la nena Pisces nos reciba súper felices. Eso nos cambia la vida, eso nos cambia el momento, nos cambia la emoción, nos cambia todo. Entonces, uno, para resumir, me traería a Pisces, a mi mascota, sí o sí. Ok, y algo más pequeño que quepa en una maletica o en una maleta de 23 kilos, ¿qué es lo que puedes traer? Sí, en una maleta de 23 kilos yo me traería sí o sí un libro que represente mucho para mí, que me recuerde y me conecte. Dos, una libreta para escribir. Mi libreta siempre me acompaña en mis viajes. Y lo último, que no contemos a Pisces, porque pues Pisces yo creo que si eres migrante y vas a migrar con tu mascota, full recomendado que lo hagas. Pero si me haces la pregunta de cosas materiales, yo me traería algo que alguien dijo y es un álbum de fotografías de toda mi familia. Para mí eso sería, siento que la ropa viene y va. Al Sí. final del día, en ocasiones nos encartamos con tanta vaina y zapatos y acá no nos sirve ni siquiera lo que utilizamos en Colombia por las condiciones climáticas. Hay que viajar ligero. Hay que aprender a viajar ligero. Entre menos cosas tengamos, más fácil es la vida, más fluye. Y hay que dejarnos también sorprender con las cosas que de una u otra manera el universo te tiene aquí, te tiene acá en este territorio y siento que es una experiencia de vida el aprender a viajar ligero. No es fácil porque nuestra cultura nos ha enseñado quizá a identificarnos o aprendernos a identificar a través de las cosas materiales y aprender a viajar ligero es dejar ir. Y eso lo he aprendido contigo. Eso tan gratificante, dejar ir en el momento. Y que es ese espíritu de migrante, de saber de, ok, hoy estoy aquí por un año, no sé si voy a estar por 2, 3 años, no sé, o sea, entre más ligeros y que uno no se da cuenta, pero uno empieza a acumular un montón de cosas que al final no necesita y el estar más ligero de equipaje hace que las cosas, no sé, se sientan mejor, Más la smooth, más energía, suave. exacto. Sí. Bueno, ¿cuál sería ese consejo que les dirías ya para cerrar este capítulo tan interesante y con tu experiencia de haber migrado 3 veces? ¿Cuál sería esa experiencia que le dirías a esas personas que están próximas a migrar o están también llegando hoy a la ciudad de Vancouver, a la ciudad de Toronto, a la ciudad de Melbourne, a la ciudad de cualquier parte del mundo como migrante colombiano, latino o de las personas que hagan clic con esta historia? ¿Cuál sería ese consejo que les dirías para ellos? ¿Cuál sería ese consejo? Uno, el día que tomes la decisión de emigrar es porque estás muy seguro de que la decisión que estás tomando. Porque no es fácil renunciar a todo. Renunciar a tu familia, renunciar a tu posición o estatus socioeconómico. No es fácil renunciar a tu vehículo en ocasiones, a tu casa. Bueno, son muchas cosas a las cuales uno renuncia y que esa experiencia es divina, pero no es para todo el mundo.
Entonces el día que tomes la decisión y si hoy la estás tomando, esa decisión te tiene que mover y esas ganas te tienen que mover tanto que lo que todo que acabé de mencionar, todo eso que vas a renunciar, no es tan importante como esas ganas de querer viajar. Porque es que el viajar representa muchas cosas. Como te digo, para mí representa un renacer. Y en mi vida yo buscaba un renacer hace muchos años. Y esas ganas de renacer valían más que todo lo que decidí renunciar en algún momento. Entonces el día si tú hoy estás tomando esa decisión es porque estás segurísimo de lo que estás haciendo. Es obvio, siempre va a haber una duda, pero que si vas con todo a tomar la decisión, que la hagas con la mejor energía, la mejor disposición y de que todo va a salir súper bien. Es lo más importante, siempre pensar en positivo y tranquilo que después de los días grises vienen días con mucho sol. Claro. Qué bonita manera de terminar el podcast. O sea que esta experiencia no la cambiarías después de tanto tiempo. Pues llevo cuántos años migrando. Del dos mil Pues para dieciséis en este al momento, 2023. en este momento Canadá es el lugar donde quiero residir, donde queremos ser residentes, ciudadanos. Y en este momento de vida no cambio la experiencia que estoy viviendo en Canadá por ninguna otra experiencia. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno porque es la oportunidad en que las personas que nos están viendo y nos están escuchando se puedan sentir identificadas con esta historia, con las historias que estamos compartiendo aquí en este podcast en Canadá Here and Now, con la historia de Esteban, la historia mía, la historia de cada una de las personas que van a estar acá sentadas compartiendo su historia. Cada uno de nosotros, migrantes, tenemos historias diferentes, cada uno llegamos de maneras diferentes, estamos acá de maneras diferentes, pero nos une una cosa muy, o muchísimas cosas muy en común, que estamos aquí dándola toda por aprender y por sumarle a esta experiencia. Así que gracias a ti, gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros, gracias a ustedes por habernos permitido este tiempo, estos 40 minutos que llevamos aquí hablando. Esperamos que este capítulo les haya servido un montón. Si están en el proceso de migrar a Canadá o a otras partes del mundo, háganlo siempre y cuando estén 100% seguros que será un viaje temporal o será un viaje definitivo. Así que muchas gracias a ti. No sé si quieras decir algo más antes de terminar. Sí, yo quiero también darle tú me mencionaste de pronto que le diría a alguien que acaba de llegar. Yo a esa persona que acaba de llegar le diría tranquilo, que todo va a estar bien, tranquilo que al principio es súper difícil y ahora estábamos hablando en el almuerzo que realmente la vida te pone experiencias muy retadoras cuando comienzas a vivir esta experiencia, pero es porque el universo, Dios, la vida, como le quieras llamar, te está retando y te está dando la posibilidad de aprender a través de estas experiencias y te está poniendo en prueba. Así que tranquilo, si hoy estás viviendo esos momentos que quizá te preguntas por qué estás viviendo eso, si es la decisión correcta, hace parte del proceso. Yo lo he vivido, tú lo has vivido, tú lo has vivido. Así que días soleados vienen, por lo menos aquí en Vancouver, muchos días grises, pero los días soleados también existen, así que hace parte del proceso y everything is gonna be okay. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Nati, gracias Piscis, gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio. Y nos vemos en próximos episodios, más historias, más invitados por compartir, y esperamos que estos episodios les sirvan a ustedes para inspirarse un montón. Algo importante que viene para Esteban Betancourt en este proceso de migrar. ¿Qué viene para Esteban O Betancourt? cuéntanos también, pues yo sé que ya estaba terminando, pero creo que es importante, ¿qué estás haciendo ahora después de cuánto tiempo? Contémosle a las personas cuánto tiempo llevas en Canadá y qué estás haciendo en este momento. En este momento pues ya cumplimos 2 años en Canadá, en territorio canadiense. Estamos en este momento trabajando en pro a los puntos para la residencia permanente. Estamos conectando con Canadian Work Experience, pero también trabajando en pro a nuestro emprendimiento There in Canada,
for Newcomers y estamos motivando a personas y a familias que recién llegan a la ciudad a creer en ellos y a continuar creyendo en este sueño tan grande que es Canadá. Entonces, ¿qué viene para mí? Para mí vienen muchas historias más, muchas experiencias y vienen muchas oportunidades en relación a lo que es Daring Canadá. Así que muy contento y feliz de hacer parte de ese proyecto, de este sueño. A ti, gracias. Y bueno, vienen muchas cosas, yo creo que ahí vamos. Exciting, súper, súper. Bueno, nada, ahora sí me despido. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. A Piscis, que quiere que la alcemos en este momento. Gracias. Gracias, chao. Feliz noche, día, como sea que estén escuchándonos. Chao.